que estamos ya transmitiendo. Si hay alguien por ahí y puede confirmarme, vamos a darle también a Instagram. Me gustaría que me confirmarais si se oye bien, si se ve. Hola, queridos amigos de Instagram. Estamos transmitiendo este directo para Instagram, para YouTube y también creo que para Facebook. Estamos en multiplataforma. Entonces estaría bien si alguien me comunicara, me dijera si se oye. Vamos a retransmitir este directo que hemos titulado Recapitulando 2023 para anticiparnos al 2024. Vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hacer un resumen de estos últimos ciclo de 4 años que se va a completar el próximo año 2024, que será un año bisiesto. Aquí mi querida amiga Kalina Ávila, hola, se escucha y se ve bien. Muchas gracias, querida amiga. Bien, pues como digo, vamos a hablar de cosas muy interesantes, ya veréis, porque vamos a hacer un resumen de un ciclo de 4 años. Muchas cosas han pasado en estos últimos 4 años y esto es algo que no me lo puede negar nadie. Muchísimas cosas. Y bueno, quien piense que no ha pasado nada, pues creo que anda un poco despistado, un poco desconectado y bastante dormido, porque en este ciclo que termina el año que viene, será un año bisiesto. Hablaremos más adelante de lo que significa esto y de la importancia que tiene esto. Pues estamos cerrando, como digo, ciclo. Y de que por aquí, por Instagram, puedo ver a Noemí y a Miguel, bienvenidos. Bueno, pues como digo, desde el 2021 estamos en un ciclo de 4 años. En este primer año, 2020, de este ciclo de 4 años, nos ha tocado asumir y hemos tenido que asumir cosas bastante importantes. Fue un año en el que tuvo lugar, tenía su pleno apogeo esto de la crisis sanitaria. Sufrimos pues muchas restricciones en el tema de movimiento. Fuimos confinados, se nos obligó a llevar mascarilla y luego se ejerció muchísima presión para que todo el mundo tuviera que, vamos a decir, medicarse. Y de hecho mucha gente lo hizo por distintas razones, pero no vamos a hablar de ese tema ahora, porque además es un tema que sigue siendo delicado. Eso fue un año de asumir cosas muy importantes a muy distintos niveles, porque una cosa es lo que pasa a nivel evidente, físico, material, todo lo que pasó, y luego a otras escalas internas, escalas mentales, emocionales, espirituales. Ahí todos tuvimos una gran oportunidad de asumir una gran cantidad de conflicto interno, de dudas, de temores, de miedos, etcétera, etcétera. Así que ese año 2021 fue un año muy importante y muy básico, porque fue un año que, en función de cómo asumiéramos todo eso que pasó ese año, en el que tuvimos la necesidad de dar circuito, de dar espacio interno
a toda esa cantidad de emociones que se mostraron, em, que se manifestaron con todo lo fuerte que fue ese año 2021, pues un poco de lo que fue darle cabida, darle circuito, darle espacio a todo eso que, sobre todo a nivel interno, se movió de una manera muy importante. En el año 2022, pues siguieron pasando cosas y fue un año en el que tuvimos que asimilar una serie de temas muy importantes. Por ejemplo, la guerra de Ucrania en el 2022 terminó la crisis sanitaria y comenzó otra crisis de otra índole, y estalló eso, ¿no? Así, un tema muy importante en ese año, la guerra de Ucrania. Y una cosa muy interesante y muy curiosa que voy a comentar que ocurrió en ese año, porque fijaros que a raíz de lo que voy a comentar ahora, lo importante que en este ciclo empiezan a caerse viejos paradigmas que han estado predominando durante siglos, podríamos decir, que han estado representando estereotipos y arquetipos muy importantes. Bueno, pues, por ejemplo, un viejo paradigma político que se cayó en este año 2022 fue la reina Isabel II de Inglaterra. Murió la reina Isabel de Inglaterra y esto tiene un significado en este año 2022 muy importante, porque lo que realmente cae, lo que realmente muere, como digo, es este modelo que está representando al país, a Inglaterra, a Reino Unido, que es el representante, código telefónico 44, y estos 2 4 seguidos tienen un significado muy importante, porque nos están hablando de un modelo político. En Inglaterra es donde está el poder, o ha estado el poder político. En la City de Londres están, vamos a decir, a resguardo la élite que mueve los hilos, o ha estado moviendo los hilos hasta ahora, sobre todo a nivel político, y ha sido un paradigma que tenía que ver con el imperialismo y con todo lo que tiene que ver con la manera de actuar, ¿no?, de este país, ¿no?, que llegaban a los sitios y imponían su cultura y su política. Entonces, en el 2022, la representante de este paradigma, de este poder político, cae, muere. Quiere decir, es un símbolo muy importante de que este modelo imperialista pues cesa, termina. Esto es muy importante porque luego voy a comentar otro representante también muy importante del poder, que también en este ciclo de 4 años se ha venido abajo, ha terminado. Pero vamos a seguir comentando que, bueno, en este 2022 nos toca asimilar todo esto de la guerra de Ucrania, y vemos que el relato va desde los medios de comunicación, va por esto de generar siempre un elemento de miedo, de preocupación, de temor, ¿no? Empezaron, como digo, ya se empezó en el 2020 con todo este relato de la crisis sanitaria.
Y se continúa con el relato de mantenernos siempre en un estado de alerta, que esto responde a un viejo paradigma de supervivencia. Mientras nuestra mente está en modo supervivencia, eh, no puede estar en modo creativo. Y mientras está en modo supervivencia, no puede estar en modo conectado. Y esto es importante porque estamos en unos momentos tremendamente importantes. Porque estamos en unos momentos de transformación, de evolución. Y es muy importante que en este ciclo seamos conscientes de ello. Como dije al principio, quien piense que no está pasando nada está muy, muy despistado. Justamente está pasando todo y está pasando de todo y además está pasando muy rápidamente. Entonces, en el año que está a punto de terminar, este año 2023, digamos que se disipa o pierde fuerza la guerra de Ucrania, pero emerge otra guerra también muy importante, que es la guerra de Israel y Palestina. En este año 2023 siguen con el relato de la guerra. Perdón, es muy curioso darnos cuenta que este conflicto de Israel y Palestina es un conflicto muy antiguo. Yo la pregunta que me hice cuando se avivó este conflicto hasta llegar al enfrentamiento bélico, la pregunta que me hice es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se decide que esto se transforme nuevamente, este viejo conflicto estalle en una guerra? Es muy importante que nos hagamos preguntas porque este campo que nos rodea tan inteligente, siempre, si estamos un poco atentos y observantes, nos va a dar alguna respuesta. Entonces estamos y todavía continúa este conflicto que tiene la cualidad de polarizar a nivel emocional a mucha gente. Mucha gente se posiciona y se altera y se indigna por todo lo que está pasando, y es perfectamente comprensible porque es un conflicto en el que quien está pagando el precio más alto son justamente los más inocentes. Entonces es comprensible. Pero también hay una gran cantidad de personas que están empezando a ver que todo esto de las guerras no son sucesos casuales. Nunca han sido sucesos casuales los estallidos de guerra. Siempre han sido elegidos. El momento siempre ha sido elegido y ha sido por una causa que nunca es la que te dicen que es. Siempre son estrategias que tienen que ver con este complejo sistema, ¿no? Que al final tienen que ver con la economía de ciertos países y con estrategias ahora no me sale la palabra, pero de colonialismo, de imperialismo, de control, finalmente de control, intereses económicos, porque tú destruyes un país y luego y haces mucho dinero con la venta de armas, la industria armamentística, la industria farmacéutica y luego la industria
volver a reconstruir ese país una vez destruido. Y normalmente los mismos que te dicen que van a salvar a ese país, a llevar la democracia, son justamente los mismos que la destruyen y generan tanto sufrimiento. Entonces, mi consejo es que nunca creamos a la tele o los medios de comunicación sobre las verdaderas razones de la guerra. Una guerra jamás está justificada, jamás de los jamases. Entonces, si algo bueno tiene o está teniendo este conflicto entre Israel y Palestina es que hay muchas personas que ya se están dando cuenta de este juego. Y su mirada es muchísimo más neutra que antes con el estallido de cualquier otra guerra en la que nos creíamos y entrábamos a saco en el discurso, ¿no? Y utilizan el concepto de patria y de defensa de la patria y todos estos historias que se han inventado para manipular a las personas. Así que en este 2023 tenemos esto de la guerra de Israel, pero también ha ocurrido algo muy interesante, que ha sido la muerte de Kissinger. La muerte de Kissinger, este personaje que no tiene desperdicio, para mí representa a otro poder muy importante. Si la reina de Inglaterra representaba al poder político y económico, Kissinger ha sido un personaje que parecía que no se iba a morir nunca, porque ha sido un asesor político de un montón de presidentes de Estados Unidos, que parecía que los iba a sobrevivir a todos. Y ha estado muy vinculado con agencias militares secretas de este país, de Estados Unidos. Y entonces él era el asesor y él era el que, no solo de los presidentes de Estados Unidos, sino que yo creo que asesoraba incluso presidentes, asesoraba a presidentes de otros países. Y para mí este personaje, que por fin murió hace muy poco, era también el representante en el viejo paradigma del poder militar. En el viejo paradigma, estamos hablando de un paradigma que tiene que ver con el control. Tiene que ver con eso, con el control. Y es profundamente antidemocrático. Entonces, esto es otro aspecto muy importante que también cae en este año 2023. Entonces, vemos como que estos modelos de funcionamiento desde una élite, desde unas jerarquías verticales inalcanzables, con mucho poder, pues van cayendo. Otra cosa muy importante otras cosas muy importantes que han pasado en este año 2023, ya dentro de otros ámbitos, son terremotos. Recordemos que ocurrió un terremoto tremendo en Turquía y también en Siria. El terremoto de Turquía acabó con la vida de 56.000 personas y el de Siria unas 6.000. También ha habido otro terremoto en septiembre en Marruecos, también muy importante, en Marrakech. Entonces vemos que en este año, en el que nos toca en este año 2023, ha sido un año muy desafiante
y, em, y sobre todo muy desafiante para nuestra mente, para nuestra percepción, para nuestra comprensión. Es como que se nos pone a prueba y con toda esta serie de acontecimientos. Cuando no somos capaces de hacer los cambios, los tránsitos de manera consciente, el territorio lo hace por ti. Pero claro, lo hace a su manera. Cuando la Tierra se mueve, pues eso es una necesidad de la conciencia planetaria, ¿no? Que tiene de cambio, de transformación, pero lo hace de manera violenta, lo hace para nosotros violenta. Para la Tierra es un movimiento que necesita hacer para ordenar y colocar algo. Entonces ha habido estos movimientos en estos países cuyos códigos en Turquía, código telefónico es 90 y el de Siria es 963, son códigos veloces. Y el código de Marruecos es 212, son códigos telefónicos que nos están hablando del inconsciente que habita o de la psique que habita en estos países. Entonces, la lectura que yo hago es esa, ¿no? Que tienen un papel muy importante respecto del propósito del territorio que ocupan, y en el caso de Marruecos tiene un papel muy importante respecto de ese aspecto de circuito, de dar espacio dentro del territorio para ese circuito, para esas emociones que cuando no son asumidas o porque no se puede, no se está preparado, pues entonces el movimiento, el cambio viene dado desde otro lugar y de otra manera. Otra cosa que ha ocurrido en este año 2023 interesante ha sido la huelga de Hollywood. Desde el año 1960 no ocurría ninguna huelga. Y esta huelga ha sido por tema de salario, sí, pero también ha sido por tema de los actores se han empezado a preocupar por el avance de la IA, de la tecnología, porque corre el peligro de que la IA los copie de una manera tremendamente realista. La inteligencia artificial puede copiar un físico, puede clonar una voz y casi de una manera muy, muy fidedigna, que sería muy difícil distinguir a un actor real de un actor desarrollado a través de la inteligencia artificial. Entonces, los actores de Hollywood han pedido que se regule todo este asunto de la inteligencia artificial respecto de pues el cine, ¿no? Esta gran industria del cine. Vemos entonces que en este año 2023 lo que ha estado ocurriendo tiene que ver con una estructura, con la estructuración de y la estructuración y el diseño del modelo que viene, de un modelo que vamos a ver en un futuro muy, muy próximo. Entonces, es muy importante que haya observadores neutros, observadores bien posicionados, más que nada porque si todo esto está siendo observado y visto, va a tener un desarrollo
interesante y positivo para nosotros. Porque si todo esto que está pasando, nadie está realmente dándose cuenta ni siendo consciente de lo que realmente está pasando, pues los ajustes que se van a hacer y que se tienen que hacer porque se tienen que hacer, van a ser ajustes que vamos a decir que el territorio hará por su cuenta, ¿no? Como en el caso de estos terremotos que han ocurrido este año. Entonces, con la cuenta que nos trae, nos interesa y nos interesa mucho observar todo lo que está pasando, porque estamos poniendo cimientos, se está diseñando, entre todos estamos diseñando, y que nadie piense que tú no tienes poder o que la gente común no tenemos poder, porque tenemos todo el poder, justamente, pero tenemos todo el poder si somos capaces de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, desde dónde se están moviendo los hilos. eh, y posicionarnos, porque llega el momento en el que ya tenemos que tomar posiciones. Entonces, fijaros que todo lo que en este año se empieza a mover, pues el año que viene, que es un año en el que acaba el ciclo, es un año bisiesto, será muy importante, porque el año que viene empieza ya a plantearse, a materializarse y a manifestarse el nuevo diseño. Otra cosa que ha pasado este año importante son los incendios que ocurrieron en Hawái este verano, en la isla de Maui. Y este es un lugar que pertenece a Estados Unidos, al código telefónico 1. Ocurrió un incendio tremendo. Si lo recordáis, además, un incendio muy extraño, porque ardían casas de manera como fulminante, y sin embargo quedaban intactos árboles que estaban al lado de las casas y cosas así, ¿no? Cosas muy raras. También otra cosa que ha ocurrido es que India ha ido a la luna, o eso dice por lo menos. Entonces, el tema de la luna este año es como que resurge, vuelve. Y otra cosa que recién acaba de ocurrir importante a nivel político es que Argentina, nuestra querida Argentina, pues ha tenido unas elecciones y ha salido elegido Milei, y este Milei gana las elecciones en Argentina a la edad de 53 años. Esto es muy interesante. Él se define como antisistema. Este hombre, Milei, libertario, creo que se denomina, y antisistema, gana las elecciones a la edad de 53 años. Entonces es como que viene a ver, hago lectura de la edad que tiene dentro del código de Argentina, que es el código 54. Es como que o por lo menos tiene la intención. Otra cosa es lo que consiga hacer o lo que le dejen hacer, ¿vale? Pero fijaros que viene a cambiar la lógica que tiene que ver con la mente y con la conciencia. Estoy haciendo la lectura de la edad. 53, el 5 responde a ese inconsciente, y el 3 tiene que ver con la mente. Entonces es como que el inconsciente interferido viene a informar a la mente para que la mente pueda
a actualizarse, es decir, aprender de sus errores. Y esto es interesante. Veremos a ver lo que pasa. Porque, como digo, hay muchísimo movimiento. Y si antes estaban todavía operativos estos representantes que mantenían el viejo paradigma, ¿no? de el colonialismo, del control, de y el poder político, ¿no? Y el poder militar, como dije, faltaría el poder religioso. Digo que faltaría por caer, ¿no? Porque se han caído la reina que representaba al político y económico, ha caído el Kissinger que bajo mi punto de vista representa, ¿no? Al militar, ¿no? Con todo este poder tan grande que manejaba dentro de las agencias estas de 3 letras ultra secretas. Faltaría el poder religioso. De todas maneras, está de capa caída toda la religión y en general y en particular la católica o la cristiana. Pienso que es cuestión de tiempo. Entonces, ha sido un año intenso en el que han pasado muchas cosas y quizá nuestra función ha sido más la función de ser testigos. Y es muy importante qué clase de testigos somos ante todo lo que está ocurriendo. Porque lo que va a venir en el año 2024 es como que se materializan los modelos. En este año que viene, todo lo que se ha venido diseñando desde hace mucho tiempo realmente, ¿no? Pero como digo, se va completando todo este cierre, se va completando en ciclos de 4 años. Y entonces en este 2024, que sería el año bisiesto, lo que va a ocurrir es que se materializan los modelos. ¿Y cómo se van a materializar los modelos? Con todo lo que está pasando y con todas estas noticias que parece que nada bueno pueda pasar. Pues una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. Y el humano, la partícula, porque nosotros seríamos un fractal de un conjunto, de algo mucho más grande. Y ocurre la paradoja, que por cierto, este mes es un mes paradoja, porque la palabra suma 69. Y realmente la paradoja es que cuando la partícula es capaz de generar su propia transformación, eso finalmente, cuando la partícula es capaz de generar su propia transformación y evolucionar, está preparada para comunicar ese cambio, esa transformación, está preparada y empieza a comunicar, a emitir. Y esa partícula empieza a tener una influencia en el campo, en el colectivo. Naturalmente esto es un proceso que es lento. De todas maneras, todo va muy rápido, entonces esta partícula llamada humano tiene que ponerse manos a la obra. Tenemos que ponernos manos a la obra y aprender a comunicarnos, primero a tener una buena relación conmigo misma o conmigo mismo, porque así voy a poder comunicarme con el otro. Esto es muy importante y ese trabajo nadie lo va a hacer por nosotros, nadie. Es un trabajo particular, es un trabajo solitario, pero que luego se comparte, luego podemos compartir.
Entonces, todo esto finalmente tiene un resultado en el colectivo y va a dar lugar a una transformación. Esta transformación tiene que ver con la evolución consciente y progresiva del colectivo. Esto es lo que vamos a ir viendo cada vez más. A partir de este año 2024 vamos a darnos cuenta de que el nuevo modelo es un modelo que parte desde el individuo, desde la particularidad. Cuando algo parte de un lugar tan íntimo, tan pequeño, tan cuántico, como somos el ser humano y como es nuestro cerebro, que es cuántico, es decir, que tiene capacidades que estamos empezando a vislumbrar, a desarrollar y a asumir y asimilar. Entonces, cuando ya tenemos el trabajo hecho y asimilado, va a venir la prueba, va a venir el desafío. Entonces, empieza a ocurrir la transformación. Esta transformación la va a llevar a cabo una gran minoría. Y esto es importante. La va a llevar a cabo una gran minoría en un tiempo lento, por lo menos más lento de lo que seguramente nos gustaría, pero en el que se va a abrir un espacio de consciencia y conciencia. Eso es lo que va a tener lugar en este tiempo. Porque hay que reconocer y hay que asumir que hay una gran mayoría que no va a hacer el trabajo, este trabajo desde la consciencia, desde la conciencia. Esto hay que asumirlo porque es lo que hay, es lo que es. Entonces, en vez de entrar en movidas de juzgar o de criticar, hay que comprender que cada uno está donde está porque no puede estar en otro lugar. No le da su conciencia actual para estar en otro lugar diferente que es en el que está. Y en la gran mayoría estamos o está no está preparada para darse cuenta de ciertas cosas. Y esta sociedad está diseñada para que quedemos atrapados en un ambiente de confort o de falso confort. Entonces, a la gran masa asusta mucho que algo le saque de su zona de confort y le dispara automáticamente este programa de supervivencia. Y ahí entramos en procesos de estrés y de crisis, etcétera, etcétera. A ver, esto hay que entenderlo, ¿vale? Pero cuando veamos esto, como digo, en vez de entrar a juzgar, lo que tenemos es que darnos cuenta y mirar desde este eje de neutralidad, porque estas personas nos están mostrando algo. Además que podíamos ser cualquiera de nosotros en alguna circunstancia particular, porque puede haber circunstancias en las que tengamos mucha claridad y mucha fortaleza y puede haber circunstancias en las que nos sintamos vulnerables, perdidos y confusos. Por eso esta gran mayoría, a veces podemos formar parte de esta gran mayoría que está en estos estados, ¿no? de inconscientes, de no darse demasiada cuenta. Pero como digo, podemos usar
perdón, esto porque justamente esto sirve para mostrarnos algo que necesitamos ver. Eh, entonces se va a dar la circunstancia, vamos a vivir una circunstancia muy curiosa y particular en la que vamos a empezar a entender que vamos a estar viviendo en el mismo espacio múltiples realidades. Vamos a empezar a comprender los espacios cuánticos. ¿Qué significa un espacio cuántico? Es cuando distintos niveles de realidad están vibrando a distintas escalas en el mismo espacio. Entonces, esto es muy interesante porque esto lo vamos a ver cada vez más claramente, y lo que es importante es que lo comprendamos para, como digo, no entrar en movimientos de juzgar o de descalificar, de criticar. Todo está bien, cada uno está, como he dicho antes, donde puede estar. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto porque se habla mucho de la democracia, pero justamente ahora es cuando yo observo que hay menos democracia que, no sé, en muchos otros años anteriores a todo este lío desde el 2020, ¿no? O 2019-2020. Es como que esta cualidad que tiene la democracia, la verdadera democracia, de permitir que todo el mundo opine de manera libre y que no por ello sea tachado, sea cancelado, la cultura de la cancelación, que cuando el discurso no coincide con el de la mayoría, automáticamente es descalificado, rechazado. Bueno, pues esto es justamente lo contrario de del derecho a la libertad de expresión. Y esto es lo que tenemos que ver, y esto es lo que tenemos que cultivar. Todos los niveles de conciencia son válidos porque todos están experimentando la vida en su existencia con un propósito particular. Y puse este decorado detrás de mí, que es un explorador. Por aquí se ve una especie de astronauta que está explorando un mundo que resulta diferente, ¿no? Son plantas que yo no reconozco, ¿no? Son como que surgen nuevas especies de vida, de plantas, dentro de la creación. Y eso es justo lo que va a pasar, si lo permitimos, obviamente, si lo permitimos. Y nos damos cuenta de ese poder tan grande que cuando salimos del viejo paradigma de supervivencia, entramos en un paradigma que tiene que ver con la vivencia, con la experiencia, pero desde la conciencia y para la conciencia. Ahí es donde viene la auténtica transformación, y es algo que probablemente cuando ya empecemos a entrar cada vez con más confianza en este espacio cuántico que empieza a abrirse, es que vamos a empezar a reconocer este poder que tenemos por defecto, pero que todavía al no ser reconocido no está desarrollado. Vamos a empezar a desarrollar este poder que pertenece al ser humano, cuando el humano permite ser al propio ser.
En este año que viene, bisiesto, significa que en el mes 2, en el mes de febrero, se añade un día extra, el día 29, y justamente es el día del año más 60 y menos 305. El día 29 de febrero es el día más 60. Fijaros que lo que se le da lo que se le da a este año 2024 es en un mes que tiene que ver con los circuitos, que es el mes 2, con las emociones, con el sentir. Lo que le vamos a regalar es potencial. Ese día 60, ese mes, el año que viene, va a contar con un potencial disponible, porque es más 60. Y lo que va a estar informando es una inteligencia, al menos 305, voy a hacer así una lectura de estos números rápida. Lo que le va a estar informando desde el futuro es este menos 305, que es ese 3, es esa mente cuántica que tiene habilitada ese cero, esa membrana, esa conciencia conectada con ese 5, que es una lógica, un inconsciente, que viene a actualizarnos, a actualizar el modelo de humano, el modelo de relaciones, el modelo de sociedad y ahí en todos los ámbitos que tienen que ver con nuestra humanidad y con nuestra sociedad. Empezamos a incursar universos que cada vez van a ser más y más civilizados en el buen sentido de la palabra, obviamente. Y a esto es a lo que vamos, queridas amigas. Esta partícula camina su propio camino de manera particular, en soledad. Eso es así. Pero la paradoja es que lo estamos haciendo todos juntos. Entonces, en este caminar con este observador honesto, comprometido, vamos a ir viendo cada vez más y más los fallos del sistema, y en este observar y darnos cuenta de estos fallos vamos a ir desarrollando cada vez más y más nuevas facultades. Entonces, creo que merece la pena el camino, creo que merece la pena este año 2024 y como digo, pues se presenta muy interesante, y que nadie piense que todo depende de que no tenemos ningún poder, ¿no? Que todo depende de las élites. Las élites están muy revueltas, están bastante confundidas, porque, como digo, todo lo que representaba el poder político, económico, militar, ha caído. Entonces esto sí o sí va a traer cambios, seguro. Vamos a ver lo que estáis comentando. Aquí comentaba Mercé que Milei, supongo que te refieres a Milei, que no ha ganado, que lo han puesto ahí, es uno más. Probablemente sí. Obviamente yo no tengo ninguna confianza absolutamente en ningún político, pero más allá de lo que parece que es, ¿no? Yo hago una lectura más arquetípica o más simbólica de lo que ocurre en el contexto, en el plano real. Probablemente ya haya recibido una llamada telefónica diciéndole lo que tiene que hacer, como a todos, ¿no? Pero no deja de ser curioso que se le haya permitido ganar estas elecciones, definiéndose como se define, ¿no? Como un antisistema. Aquí Gladys recibiendo a pleno el cambio que ya es. Saludos desde
Argentina, código 54. Sí, aquí en eso estamos todos abiertos al cambio, abiertos a la transformación, porque necesitamos que esto nos lleve hacia un ciclo de evolución, que es ni más ni menos que la mejora de un modelo. Necesitamos mejorar el modelo. ¿Qué modelo? Todos los modelos. El modelo de humano, que sea más funcional con modelos de universo que tengan que ver con una conciencia más expandida, ¿no? Que dejemos ya todo esto de la lucha, de las peleas, de la competencia, de la necesidad de controlar, del victimismo, de la injusticia, etcétera, etcétera. Mercé, me estoy quedando sin batería en el móvil, entonces puede ser que en cualquier momento el directo que se está viendo en Instagram se apague. En fin, de todas maneras creo que lo más importante ya está dicho. Mercé dice, hacen lo que le mandan como todos los súbditos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, quiero agradecer a todas las personas que habéis tenido el detalle de aparecer por aquí en este directo. Si os ha parecido interesante, os invito a que lo compartáis y también voy a compartir aquí el banner de los libros que tenemos en Amazon, que son unos libros que yo titulo que son para despertar. Ayudan a cambiar la lógica, cambiar esa manera que tiene de procesar el inconsciente, y eso realmente marca una diferencia. Pues quiero agradeceros, como digo, vuestra presencia y vuestro compartir. Gracias, María Miqueten, un saludo desde Argentina, un abrazo, querida María. También quiero agradecer la presencia, de todas las que estáis aquí, Gladys, Garci. Muchos saludos a mis queridas amigas argentinas y de España, y sé que hay otros países de mi querida Sudamérica, y nos seguimos viendo. Espero que estas Navidades pues podáis disfrutarlas y aprovecharlas, porque siempre es una gozada, ¿no? A ver todo lo que nos muestra, esto de las tradiciones. Planeta Libre, el contraste podría ser que lo ponen, sí, pero su nombre es mi ley. Aunque lo pongan, quién sabe que haga su ley. Sí, quién sabe. A ver, esto podemos verlo desde distintos niveles de observación, ¿no? Porque hay un nivel que es, vamos a decir, que es lo que vemos en el plano de la manifestación de la realidad, y otra cosa es todo lo que se mueve detrás, ¿no? Esto es muy interesante. Ser capaz de hacer esta lectura. Bueno, queridas amigas, un abrazo a todas y nos veremos en un próximo vídeo. Voy a darle a finalizar la transmisión y un beso a todas. Chao.
Finalizar transmisión.